Muy buenos días. Vamos hoy día a hablar sobre la imagenología de la unión biliopancreática anómala, que es una entidad que fue estudiada y explicada y publicada en un artículo de Radiographics en el año actual, en un artículo publicado en RSNA con autores japoneses. Esto es la referencia al artículo original. Los objetivos de aprendizaje son reconocer las características morfológicas de esta entidad que lo vamos a referir como PBM, por sus siglas en inglés, Pancreatico-Biliary Malfunction, que según la bibliografía hispana sería unión biliopancreática anómala. También sería identificar las claves diagnósticas de esta entidad y describir el manejo y el tratamiento de la misma. En pacientes que padecen de esta entidad, el esfínter de Oddi no regula la unión biliopancreática y puede ocurrir un reflujo recíproco del jugo pancreático y de la bilis. Ese reflujo, que va por ambos lados, valga la redundancia, daña el epitelio biliar y promueve el desarrollo de cáncer. De ahí la relevancia clínica de esta entidad, porque el aumento de la incidencia de cáncer en estos sujetos es gran objeto de la vigilancia y del seguimiento imagenológico. Bueno, donde una vez diagnosticado se recomienda la cirugía para reducir el riesgo de desarrollo de cáncer biliar. Otro punto de aprendizaje es que la estenosis congénita del colédoco o del ducto a nivel iliar es común, donde debemos tener en cuenta esto para diferenciar las estenosis malignas de las benignas. La tomografía multidetector y la colangiopancreatografía por resonancia pueden hoy día obtener imágenes de alta resolución con una muy buena definición de la anatomía biliopancreática. La ultrasonografía de por sí no es concluyente, pero es una herramienta útil, no invasiva, que ayuda en el tamizaje de esta entidad, donde si vemos una dilatación del conducto biliar extrahepático, especialmente del colédoco, o engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, entonces bueno, eso puede ser nuestra primera oportunidad para diagnosticar con otros métodos más adelante. Debiéramos entonces evaluar las imágenes de seguimiento de estos pacientes cuidadosamente, aún después de hacer una cirugía profiláctica, siendo que los conductos biliares remanentes aún están en riesgo de padecer cáncer biliar. Bueno, una introducción entonces, después de los teaching point o puntos de aprendizaje. El primer caso de esta entidad fue descrito hace ya más de un siglo por una investigación realizada, a modo de autopsia en Alemania, pero trasladándonos geográficamente a donde fue realizado el estudio actual, vemos que hay una prevalencia desde 100 hasta 1000 veces más en Asia, especialmente en Japón, que en el resto del mundo, donde se hizo un estudio en Corea del Sur con más de 10.000 sujetos y resultaron, digamos, positivos para esta entidad 4,1% mediante la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿no? La CPR. En Gran Bretaña, digamos, ellos calcularon que una en 53.000 personas nacidas la tiene, entonces esto, digamos, sería 0,0019%. Hay una predilección femenina de mujer a varón 3:1. Y como ya mencionamos, el riesgo elevado de cáncer biliar nos traslada a la relevancia clínica de esta entidad. Acá en la figura 1 tenemos la fisiopatogenia de la entidad. Es una malformación congénita en que el conducto pancreático y biliar se unen fuera de la pared duodenal, ¿no? Habitualmente formando un largo canal común, como la que vemos acá. Se unen lejos del esfínter de Oddi, lo que hace que este esfínter mencionado no regule la unión biliopancreática y sucede un reflujo recíproco que predispone a pancreatitis y también a cáncer biliar, como mencionamos. Bueno, acá un poco de mención de embriología. Bueno, lo que es el intestino anterior se divide, digamos, en pared ventral y dorsal. Acá netamente vamos a hablar lo que sea relevante para nosotros en este momento. Bueno, el intestino anterior también sirve para el desarrollo del esófago, estómago, duodeno proximal. Pero bueno, la pared ventral en la cuarta semana del embrión, del desarrollo embrionario, digamos, ahí surge a nivel de la pared ventral, valga la redundancia,
el divertículo hepático, que se divide en craneal y caudal, dos segmentos. Del segmento craneal del divertículo hepático nace el hígado, el árbol biliar extrahepático. Y bueno, acá vemos de manera gráfica, digamos, ¿no? Esquemática, el hígado, la vesícula biliar y acá el páncreas y el estómago. Todo acá a nivel ventral de este esbozo. Entonces, lo que es el segmento caudal de este divertículo hepático se diferencia en esbozo superior e inferior, donde tenemos del superior la vesícula biliar, el conducto cístico, y bueno, más caudalmente tenemos el esbozo inferior, que va a diferenciarse en páncreas ventral en la parte derecha e izquierda. La parte dorsal que habíamos dejado sin repasar aún, del intestino anterior, a nivel del desarrollo de la quinta semana, tenemos el esbozo pancreático dorsal. Hay una rotación de 180 grados alrededor del duodeno, donde el páncreas, el esbozo ventral del páncreas, se une al esbozo pancreático dorsal, ¿sí? Permanece el conducto ventral del páncreas y luego, a nivel de la sexta semana, el colédoco se fusiona y se recanaliza hacia distal lentamente, ¿no? Entonces ahí tenemos lo que es el desarrollo bien en resumen. Acá hay otro esquema que también nos van mostrando similar, es el desarrollo normal del conducto biliar, repasando lo mismo, ¿no? Que a partir del divertículo pancreático tenemos el desarrollo del sistema biliar a partir del esbozo pancreático ventral, ¿no? Esta rotación donde tenemos después la formación del colédoco y el drenaje a nivel del duodeno, del conducto de Wirsung y del colédoco, respectivamente, ¿no? Bueno, entonces seguimos un poco con esta entidad. Características morfológicas de la unión defectuosa pancreático-biliar, ¿no? Hay dos entidades que se subdividen en las que tienen y las que no tienen dilatación biliar. El subtipo con dilatación es el más frecuente, que se da en 77% de los casos. En los pacientes pediátricos que tengan esta entidad con dilatación, debemos observar o descartar lo que es la estenosis del colédoco a nivel distal, porque esto se da en un 76% de estos pacientes, ¿no? Y la importancia reside en diferenciar la estenosis en maligna o benigna, donde generalmente si vemos un engrasamiento parietal en el sitio de estenosis, habla de malignidad. Donde, bueno, lo contrario también sería cierto, que benigno generalmente carece de este engrosamiento. En la unión anómala de biliopancreática, vamos a mencionarlo como PBM, que tenga dilatación de estos pacientes, un 50% tiene dilatación de las vías biliares intrahepáticas también. Tener en cuenta que pueden ser como signos indirectos a nivel del diagnóstico. Entonces, bueno, acá tenemos una imagen que es la anatomía normal y anormal de la unión biliopancreática. Primeramente tenemos en la imagen A una colangiopancreatograma por resonancia en corte coronal bidimensional, que es de una mujer de 53 años de edad que tiene una unión defectuosa pancreático-biliar con dilatación biliar, ¿sí? Lo que es la flecha sólida sería la unión anormal. Acá, la flecha moteada, ahí nos señala que, digamos, la unión del colédoco dilatado distal y del Wirsung tiene acá un largo conducto en común. Después, la segunda imagen es una imagen coronal con proyección de máxima intensidad, o sea, MIP, de una colangiopancreatografía por MRI, con reconstrucción tridimensional en un hombre de 64 años que, bueno, no tiene dilatación biliar y muestra una unión biliopancreática anormal por la flecha sólida. Y después la flecha moteada tenemos un canal común largo, que, bueno, esto sería bastante característico de esta entidad. Después en la última imagen tenemos una imagen MIP coronal de una colangiopancreatografía por resonancia en 3D en un hombre saludable de 60 años de edad que, bueno, muestra una anatomía normal de la región, donde tenemos acá el conducto pancreático con el Wirsung y acá lo que es el colédoco, ¿sí? Y la unión a nivel del duodeno, donde
la ampolla de Vater y el esfínter Dodi. Entonces, bueno, criterios diagnósticos. Este es un gran tema, pero bueno, a modo introductorio, sí reconocen que no hay una definición establecida de cuán largo debe ser el canal común para llamarse largo, donde normalmente en las pacientes con PBM tiene un canal más de 10 milímetros, pero lo normal se extiende de 1 a 12. Y algunos autores establecen que igual o mayor a 8 milímetros, o otros que mayor a 15, según sea el autor. Pero bueno, tenerlo en cuenta como no un criterio estricto, digamos, milimétrico, sino como algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Junto con los otros signos indirectos. Bueno, hay casos de canal corto donde hay que confirmar el caso con colangiografía directa para determinar si el efecto del esfínter Dodi no se extiende hasta la unión. Es decir, si el esfínter Dodi no es competente, no se extiende hasta la unión del colédoco y del brisón, y bueno, entonces estamos hablando de esta entidad. Los criterios diagnósticos son los siguientes, ¿no? Estos son los que han publicado, digamos, acá este grupo de estudio japonés. Ahora, esto ya viene desde hace bastantes décadas, pero que tuvieron revisiones y después también lo publicaron en inglés hace ya también varias décadas, donde la definición es lo que ya mencionamos, es una malformación congénita. No vamos a reiterar la misma información. Lo que es la fisiopatogenia, lo mismo, el esfínter tiene que ver con que hay reflujo recíproco del jugo gástrico y de la bilis y, bueno, predisposición al cáncer biliar. Lo que es por imágenes, el canal anormalmente largo, y donde vamos a ver varios métodos después desglosándolos, pero bueno, por razón de tiempo vamos a ir enfocándonos después en cada uno, ¿no? Lo que es el canal relativamente corto también se da, pero bueno, ahí es donde tenemos, valga la redundancia, confirmar con la angiografía directa, ¿sí? Es posible diagnosticar esta entidad si la unión biliopancreática fuera de la pared pudiera demostrarse por ultrasonografía endoscópica o en imágenes de reconstrucción multiplanar por tomografía multidetector. Bueno, el diagnóstico anatomopatológico es necesario. Esa es la confirmación, ya sea por cirugía o por autopsia, de que la unión es fuera de lo normal, ¿no? La unión entre ambos conductos. También hay pruebas funcionales químicas, que bueno, el nivel elevado de amilasa en la bilis, donde hay un reflujo de la amilasa pancreática hacia el colédoco, proximal a la unión entre el brisón y el colédoco. Estos niveles altos también pueden dar indicio de que hay una mala unión. También hay que mencionar que, bueno, lo que es la dilatación del conducto biliar extrahepático, hay entonces, como mencionamos, dos entidades, una que cursa con dilatación, otra que no cursa con dilatación de la vía biliar. Y bueno, donde si vemos dilataciones quísticas, fusiformes o cilíndricas en el conducto biliar extrahepático, bueno, entonces ahí hay que seguirlo investigando, ¿no? Es como un signo indirecto que nos debe levantar la sospecha de esta entidad, si vemos dilatación del conducto sin otra causa. Son útiles los valores estándar, ¿sí?, para el diámetro máximo del colédoco en cada edad, ¿sí? Acordémonos que el colédoco no tiene una medida fija normal a lo largo de la vida, entonces tiene variaciones en diferentes grupos etarios. Donde acá tenemos una tabla, ¿sí?, que muestra que al nacimiento tiene una dilatación ciliar alrededor de 3,1 milímetros, donde, bueno, en la edad en que normalmente estamos manejándonos nosotros, ¿no?, en la ecografía de rutina, cuando consideramos que 6 milímetros es un corte entre normal y dilatado, pero donde hay un aumento fisiológico, donde hacia los 70 años de edad tenemos más o menos un corte de 8,6, siempre hablando sin colecistectomía, ¿no? Que hay donde aumenta de manera fisiológica el diámetro normal. Acá tenemos algunos ejemplos de, bueno, lo que es la clasificación propuesta por el grupo de estudio japonés, no de este artículo, pero bueno, que ellos se basan en esta clasificación, donde tenemos un tipo A, que es un tipo estenótico, donde el colédoco distal tiene estenosis que se une al canal común, ¿verdad? Y después, bueno, eso es justamente lo que da lugar acá a la dilatación proximal a dicha estenosis, ¿no? Después tenemos lo que es el tipo no estenótico, que sería el tipo B. Después el que tiene el de tipo con canal dilatado, en que el canal común es dilatado.
pero no por estenosis. Y después lo que es el tipo complejo, ¿sí? Donde hay una unión biliopancreática con configuración compleja, ¿no? Acá en la figura 5 tenemos estenosis ductal primaria en un hombre de 64 años de edad. Tenemos una imagen coronal con MIP de una colangiopancreatografía por resonancia en 3 dimensiones que muestra una unión biliopancreática anormal señalizado por la flecha sólida. Acá tenemos el conducto común largo. También vemos acá dilatación proximal a dicha unión, tanto a nivel extrahepático como intrahepática también, ¿verdad? Del árbol biliar. Bueno, entonces, siguiendo con el tema del diagnóstico de esta entidad, la entidad que cursa con dilatación se diagnostican en la mitad de los casos en edad pediátrica. Es la entidad que más síntomas da, siempre en relación a la que no tiene dilatación, ¿verdad? Cursa con dolor abdominal, vómitos, ictericia y fiebre a menudo, donde la unión defectuosa que no cursa con dilatación es de diagnóstico más difícil. A menudo son diagnosticados recién en la edad adulta, con ya, digamos, inicio de signos clínicos del cáncer biliar. La edad promedio del cáncer biliar en su diagnóstico es de 60 años en PBM, donde en pacientes sin esta entidad, ya digamos, el promedio de edad de presentación es 15 a 20 años más tarde, o sea que está adelantando 15 a 20 años el promedio del inicio de cáncer biliar. Bueno, entonces, pasando a cada modalidad, lo que es ultrasonografía, podemos observar característicamente dilatación de los conductos extrahepáticos, ¿sí? También podemos observar engrosamiento parietal de la vesícula biliar, y es un método de tamizaje que requiere estudio adicional, ¿no? Lo que es la resonancia, tenemos la colangiopancreatografía por resonancia, que es un método de preferencia, inclusive sobre la CEPRE, que clásicamente se usaba. No es invasiva, no usa contraste, no usa irradiación ionizante, entonces, bueno, las imágenes 3D en alta resolución es una excelente herramienta diagnóstica, ¿no? Por lo que se constituye la segunda línea tras la ultrasonografía para el diagnóstico de esta entidad. La sensibilidad de la resonancia en adultos es de 75%, en niños de hasta un 65%. Bueno, el limitante mayor es el artefacto de movimiento. Tenemos diferentes subtipos de esta modalidad, lo que es la resonancia dinámica con estímulo de secretina, que bueno, esto estimula la parte exocrina del páncreas, que entonces excreta líquido, que mejora la visualización del brisón y así. Tenemos también el uso de ácido gadoxético, que es un contraste hepatobiliar. Entonces, bueno, eso nos pinta el árbol biliar de manera más precisa, pero falla en detectar el reflujo en hasta un 50%. Entonces, bueno, tener eso en cuenta. Lo que es el time slip es un subtipo de modalidad en resonador que usa supresión de fondo con pulso de inversión selectiva, es decir, el pulso de inversión nos permite suprimir ciertas áreas y entonces nos podemos enfocar más directamente en el flujo pancreático biliar. Enfoca la parte del cuello y la cabeza del páncreas en esa modalidad, ¿no? Después lo que es la tomografía computada multidetector, su gran disponibilidad es una ventaja, donde tenemos detalles anatómicos que se pueden distinguir muy bien. La sensibilidad es hasta un 100% en los adultos y en niños, bueno, menores de 20%, donde es un buen método para el tamizaje y el seguimiento del cáncer biliar. Después menciona también la colangiografía por tomografía de goteo de infusión, que es, bueno, donde se usa un agente de contraste biliar, que es menos invasiva que la CPR, y la sensibilidad, bueno, sí sigue siendo baja en niños, aunque es mayor que la tomografía multidetector sin esta modalidad. El conducto pancreático no siempre es visualizado adecuadamente por tomografía. La ecoendoscopía es una modalidad de tercera línea con alta resolución y donde muestra así la unión fuera de la pared duodenal. Es empleado para el tamizaje y la vigilancia también del cáncer biliar. Tenemos también, bueno, la modalidad clásicamente de elección antes del onset, o sea, del inicio de uso de tomografía y resonancia en gran escala. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que lo que nos muestra es la función del esfínter Dodi y bueno, tiene una sensibilidad alta en niños de 75%.
Bueno, solo que mencionar que las complicaciones son altas, o sea, se dan en hasta un 7%, una mortalidad de 3 en 1000, pancreatitis se da en 3,5%, y bueno, colangitis, que se da más en casos de estenosis previa, es una importante complicación, también hemorragia e infección. Bueno, hablando al final que la ventaja es poder hacer una muestra de tejido y ya mismo hacer una intervención terapéutica a nivel biliar, ¿no? Bueno, acá figura 6 es una estenosis ductal primaria en una mujer de 50 años, donde primero tenemos una imagen por tomografía corte coronal, que es una imagen que junto con, bueno, la B, la explicación va juntos, donde tenemos una imagen por resonancia, una colangiopancreatograma coronal en 2D. Ambas muestran una estrechez del colédoco, señalizado por la flecha, y bueno, no se observa engrosamiento de la pared sobre el sitio de la estenosis. Eso es importante, porque si hay estenosis, debemos ir en búsqueda de engrosamiento de la pared para ver si el diagnóstico diferencial de la malignidad es relevante o no. Acá la figura 7 es cáncer del colédoco distal en un hombre de 71 años de edad que tenía una PBM. Esta imagen coronal que vemos primero por tomografía multidetector tiene uso de contraste y muestra una estrechez distal del colédoco con engrosamiento parietal en este caso y realce focal. Entonces, bueno, en este caso sí ten en cuenta que la estrechez junto con engrosamiento de la pared de la vía biliar a nivel de la estrechez es un signo de malignidad. Después tenemos una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE, donde mostramos acá la comunicación anormal entre los conductos pancreático y biliar, señalizado por la flecha sólida. Acá la unión anómala, lejos del duodeno, de la pared del intestino, y donde tenemos un conducto común corto, que es, bueno, justamente el que está señalizado por la flecha moteada acá, ¿sí? Es un conducto común, es corto, pero sí está presente. La figura 8 también es un caso de PBM de tipo complejo, ¿sí? Vemos que hay como una enramada acá, digamos, de conductos en una mujer de 72 años de edad. Es una resonancia con angiopancreatografía por resonancia de corte coronal con MIP, reconstrucción tridimensional, que muestra una dilatación de la unión entre el colédoco y el conducto pancreático en 2 puntos, bueno, señalizado por las flechas, y esto sucede, digamos, como parte de una unión compleja. Es un subtipo, que si se acuerdan, subtipo D. La imagen 9 es una dilatación biliar en un hombre de 40 años de edad, tenía dolor abdominal superior, y la imagen por ultrasonografía muestra, digamos, un corte sagital y después axial, respectivamente, la dilatación del colédoco, ¿sí? Lo que está señalizado por el asterisco. Después tenemos una colangiopancreatograma coronal por resonancia en 2 dimensiones que demuestra una PBM de tipo complejo en que el colédoco y el conducto pancreático dilatados se unen de manera anómala, ¿sí? Acá a nivel de la flecha. Una gran dilatación y una unión anómala. Acá tenemos la figura 10, es un cáncer temprano de la vesícula biliar, donde tenemos dilatación biliar en una mujer asintomática de 49 años de edad. Entonces, varias imágenes a seguir. Tenemos imágenes axiales por ultrasonografía que muestran una pared vesicular engrosada de manera polipoidea, señalizada por las flechas. Es un engrosamiento irregular hacia el lumen de la vesícula. Después la segunda imagen es un corte coronal, acá B, por tomografía, que muestra también ese engrosamiento irregular de la pared de la vesícula. Después tenemos acá lo que es la imagen por resonador, es una colangiopancreatograma coronal en 2 dimensiones que muestra una unión biliopancreática anormal señalizado por la flecha. ¿Sí? Si lo ven bien, prestan atención, acá ven un conducto común y acá ven la dilatación de todo el colédoco a nivel proximal, y acá, bueno, lo que es el virsum tenuemente marcado acá, de manera hiperintensa.
Figura 11 nos muestra una colangitis después de la realización de la CPRE en un hombre de 47 años que, bueno, tenía una PBM sin dilatación biliar y que, bueno, había tenido alteración de las transaminasas y de la FAL después de la realización de la CPRE. Y entonces, bueno, se realizó acá la tomografía que muestra en corte coronal el colédoco y el conducto pancreático señalizados por la flecha sólida que se unen por fuera de la pared duodenal para empezar, ¿sí? Y bueno, una estrechez ductal primaria que sigue la flecha moteada que bueno, está cerca de la unión bilio-pancreática normal. Después la imagen acá, por tomografía también, con contraste, demuestra dilatación del conducto biliar, señalizado por la flecha sólida, donde tenemos también una estrechez señalizada claramente acá por la flecha moteada, ¿sí? Acá la estrechez y la dilatación proximal. Bueno, algunas complicaciones de esta entidad. Bueno, el reflujo recíproco ya lo mencionamos. También mencionar que la obstrucción por impactación de tapones proteicos es importante. Esto da ictericia, vómitos, dolor abdominal. ¿Qué sucede? Bueno, hay una entidad que ya la mencionamos a esta obstrucción que debe a que la litostatina, una proteína soluble del páncreas, a modo de reflujo, asciende por el colédoco y lo que genera, digamos, ¿no?, estos tapones proteicos. Pero ya que es una proteína soluble, esto es una condición transitoria, ¿no? También tenemos complicación de la PBM, pancreatitis, ¿no? En niños se da en hasta un 30%, en adultos 9%, mayormente es leve y puede cronificarse en un 3% de los casos totales de PBM, ¿no? Litiasis de todo lo que es la vesícula biliar y el árbol biliar se dan un 23% en adultos y 9% de los niños, asociado a la éstasis biliar. Esto se ha demostrado porque, bueno, hay aumento del pigmento dentro de estos cálculos. Entonces, bueno, la etiología se supone que es por la éstasis, ¿no? El cáncer biliar ya lo mencionamos, en la edad promedio y el inicio más temprano en PBM. Y bueno, mencionar que la posibilidad de cáncer multifocal debe tenerse en cuenta y que la recurrencia postquirúrgica es de 2%. Acá es un poco de lo que es la fisiopatogenia del cáncer de la vía biliar. Entonces tenemos que las enzimas pancreáticas como la PLA2, que sería la fosfolipasa A2, regurgitan al tracto biliar y se activan. Estas enzimas son citotóxicos. Entonces, esto, o sea, viene del páncreas, se supone que tiene que vertirse para la digestión normal a nivel del duodeno, pero donde, digamos, retrocede a nivel biliar, la vía biliar no está preparada, evidentemente, para recibir estas sustancias tan citotóxicas. Después, bueno, a nivel de la bilis, al unirse con la bilis, la liso-PC, que es la lisofosfatidilcolina, es fuertemente citotóxica. Esta sustancia también es un reactivo de esta unión química. Entonces, esto con el tiempo va irritando el epitelio biliar, donde sucede hiperplasia, displasia, y bueno, finalmente entonces predispone al desarrollo de cáncer. La activación del gen KRAS, K-R-A-S, que es un gen que facilita señales al núcleo, ¿no?, que promueve la proliferación celular, donde la célula crece, se divide, y también donde promueve la diferenciación celular, que es la maduración, ¿no?, que una célula tenga funciones especializadas. Esto también promueve el desarrollo de cáncer, donde la inactivación, por otro lado, del TP53, que, digamos, lo podemos conocer como el guardián del genoma, es un seudónimo que se le ha dado un sobrenombre al TP53, porque lo que hace es, o sea, suprime tumores, es como el freno del auto, el TP53, donde se inactiva el freno, es como andar en cuesta abajo sin freno, ¿no? Se rompió el freno, se quemó el freno y bueno, andamos en cuesta abajo y eso, bueno, puede ser bastante catastrófico. Entonces eso, para que les quede claro, la inactivación del TP53 y el desarrollo de displasia y finalmente carcinoma.
Figura 13, que es la última de la serie, es una imagen, esta es una serie de imágenes de cáncer del conducto biliar que surge del conducto biliar intrapancreático residual en un hombre de 45 años de edad con PBM que, bueno, tiene dilatación biliar y tenía historia de una resección del conducto biliar extrahepático. Entonces, bueno, inicialmente presentó con pancreatitis y en estas imágenes, bueno, primeramente las dos imágenes acá en margen izquierdo son imágenes MIP de colangiopancreatografía por resonancia en 3 dimensiones, corte coronal a nivel superior y axial a nivel inferior, ¿no? Coronal, axial. Lo que nos muestra es un conducto biliar intrahepático residual que está visualizado por la flecha moteada, ¿sí? Y bueno, lo que es después acá, la segunda imagen acá, la segunda serie, la B y la C, la imagen axial por resonancia ponderada en T2, nos muestra un nódulo mural en el conducto biliar intrahepático residual. Y la imagen acá, axial por tomografía multidetector, con contraste muestra un realce de componente sólido en el conducto biliar intrapancreático residual, señalizado por la flecha negra. Entonces, esta formación nodular es lo que nos debe hacer pensar en una proliferación neoplásica. Entonces, también se ve líquido peripancreático asociado a la pancreatitis, ¿no? Es decir, la flecha blanca, todo ese líquido alrededor. Bueno, entonces, rápidamente a lo último, algunas menciones sobre el manejo y tratamiento. La cirugía de disminución del riesgo del cáncer biliar. Digamos, esto se debe realizar sin importar los síntomas, debido al riesgo aumentado de cáncer biliar, como ya mencionamos. Donde se realiza una resección de la parte anexa del hígado, donde está la unión de los conductos derecho e izquierdo, intrahepáticos. Y bueno, también a nivel del páncreas se hace una resección proximal a la unión del colédoco y del brisón, ¿no? Entonces se reseca todo lo que es el árbol biliar extrahepático con los segmentos mencionados de páncreas y hígado, respectivamente. Bueno, dado el hecho de que el colédoco y la vesícula biliar son el sitio más común del cáncer de vías biliares, en estos casos esto es nuestro enfoque. Después se hace una reconstrucción en IDRU con hepatoyeyunostomía, lo que previene la gastritis por reflujo biliar, ¿no? Al tener un sitio de inserción a ese nivel. Entonces después tenemos, para mencionar que en pacientes con PBM que no tengan dilatación biliar, se realiza igual una colecistectomía profiláctica, aunque no tengan síntomas, aunque no tengan dilatación de la vía biliar. Algunas complicaciones postquirúrgicas, bueno, hay que hacer seguimiento de por vida. Mencionamos que el riesgo no se anula de cáncer tras la cirugía. Entonces, bueno, 2%, acuérdense de esa cifra, hay un 2% de cánceres residuales en los conductos remanentes. Factores de riesgo para el desarrollo del cáncer biliar en estos casos postquirúrgicos es la colangitis repetida, la litiasis intrahepática que se da en un 3 a 10% postoperatorio, también lo que es la dilatación biliar intrahepática de por sí. Desafíos en la imagenología, habíamos mencionado algunos ya en el desarrollo del tema, pero bueno, recordar que en la PBM sin dilatación biliar el desafío es importante por carecer de hallazgos prominentes. Lo que es el cáncer biliar o el engrosamiento parietal de la vesícula biliar nos debe levantar siempre una sospecha para realizar luego entonces la resonancia o la CPRE para descartar la PBM, ¿sí? Conclusión. La radiología cumple un rol importante en el diagnóstico de la PBM y de sus complicaciones, donde tener un conocimiento adecuado de las características morfológicas de la PBM ayuda al diagnóstico. Menciona que esta es una entidad, como habíamos visto, muy rara fuera de la población asiática y especialmente japonesa, pero también aclaran, a modo de justificación, muy relevante me parece el comentario, que las características morfológicas y anatomopatológicas observadas en la población japonesa y asiática en general son extrapolarizables a los pacientes que presentan esta entidad
aunque no tengan raza asiática de base. Entonces, bueno, eso tener en cuenta. Bueno, volviendo acá a la conclusión, entonces, la dilatación de la vía biliar extrahepática, ojo, que no se deba a otra causa, más el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, es una pista temprana donde debemos seguirlo estudiando, ¿sí? Tener esta entidad en cuenta en estos casos puede abrir el abanico para no encerrarnos en las patologías comunes y corrientes que siempre sabemos. Lo que es el seguimiento de los pacientes con PBM tras la cirugía profiláctica por riesgo de cáncer biliar es muy importante, ya que, como vimos, hay una importante recidiva del cáncer biliar, o bueno, no solamente recidiva en caso de que se operó por cáncer, sino que puede haber un cáncer que surge pese a que de manera profiláctica se haya realizado cirugía. Tómense una mirada buena al espejo, acuérdense, si no se acuerdan, miran al retrovisor lo complejo que fue como surgió todo, ¿no? Somos diseño maravilloso y así que acuérdense de eso. Tengan muy buen día y muchas gracias por su atención.